El saludo, mi nombre es Marley Ginette Cardoso Sánchez, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, identificada con ID número 505752, y este video se da en el marco de la clase de Derecho Procesal Público dictada por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Bueno, hoy voy a hablar sobre los factores que involucran la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, las definiciones y las características más relevantes que se dan dentro de esta audiencia de conciliación. También voy a hablarles sobre cómo identificamos cuándo es obligatorio asistir a estas audiencias y qué ocurre donde no asistamos a estas audiencias de conciliación. También voy a hablar qué implicaciones tiene esta audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría frente al fenómeno de caducidad. Y por último, y no menos importantes, voy a hablar sobre ¿qué sucede si se llega a realizar la conciliación ante el procurador? ¿Qué pasa donde se llega a conciliar ante el procurador? Voy a explicar qué es la audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. La audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo no es nada más que un mecanismo de solución de conflictos entre los particulares y el Estado. Mecanismo de solución de conflictos entre particulares y el Estado, que obligatoriamente debe hacerse ante un agente del Ministerio Público como requisito de procedibilidad, para ya luego, posteriormente, presentar demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, como también reparación directa o controversias contractuales. Entonces es un mecanismo de solución de conflictos antes de proceder a dar el segundo paso en cuanto a una demanda, lo contencioso administrativo. Voy a explicar cuáles son las características de una audiencia de conciliación. La primera característica de una audiencia de conciliación, y una de las más importantes, como lo dije anteriormente en la explicación de qué es la audiencia de conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, la primera característica más importante es que la audiencia de conciliación es un mecanismo de solución de conflictos. Es la más importante. Otra de las características que podemos encontrar en la audiencia de conciliación es que cada parte es autónoma de decidir si concilia o no concilia de acuerdo a las pretensiones que tenga cada una de las contrapartes. La tercera característica, que también es muy importante, es que es un mecanismo de solución de este conflicto antes de acudir a la vía procesal. Otra de las características también muy relevantes dentro de la audiencia de conciliación es que el conciliador, en este caso el agente del Ministerio Público, no interviene para interponer o decirle a las partes que tienen que conciliar. Él entra a escuchar a cada una de las partes, a hacer acto de presencia y de acuerdo con el conciliatorio requiere la aprobación judicial o no. Otra de las características más importantes de la audiencia de conciliación es que tiene un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles. Y otra de las características mucho más importante y por última es que la audiencia de conciliación es el resultado de una actuación que se encuentra arreglada por el legislador. Se preguntarán, ¿ante quién debo presentar la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial? Bueno, esta solicitud se puede presentar de manera individual o conjunta por los interesados en realizar la audiencia de conciliación. Pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, pueden ser públicas o privadas, y esta solicitud de conciliación debe dirigirse a los procuradores judiciales que desempeñan sus funciones de intervención ante los jueces o los tribunales administrativos competentes para probar respectiva conciliación. ¿Se requiere abogado para poder presentar esta solicitud de conciliación? Claro que sí. En aras de protección de los derechos de las personas involucradas dentro del proceso, dentro de este conflicto, la ley establece que en la conciliación extrajudicial de los asuntos de contencioso administrativos debe asistir un abogado, el cual debe asistir a todas las audiencias que se lleven a cabo. Los asuntos que son susceptibles de conciliación son todos aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico del que pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previas en los artículos 85, 86, 87 del Código de lo Contencioso Administrativo, los cuales son nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. No es susceptible de conciliación. No es susceptible de conciliación cuando ya haya operado el fenómeno de caducidad o cuando verse sobre los conflictos de carácter tributario. ¿Qué quiere decir que ya haya operado el fenómeno de caducidad? Quiere decir que haya prescrito. Es un término de prescripción que ocurre 3 meses después de haber presentado la solicitud de conciliación.
Esta audiencia de conciliación frente al término de caducidad opera de la siguiente forma: cuando se logre el acuerdo conciliatorio o cuando se registre el acta de conciliación en los casos que se tramite, en el trámite sean exigidos por la ley. ¿Qué pasa? Esta suspensión opera solo por una vez y es de carácter improrrogable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está dispuesto en la ley 640 de 2001, cuando dice que si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o el magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de la conciliación se reanudará a partir del día siguiente de la presentación y de la providencia correspondiente. Entonces, si se llega a conciliar ante el procurador, primero se elabora un acta que debe tener las siguientes características. Primero, la identificación es de quienes intervinieron en la audiencia, ambas partes, el procurador o el magistrado, el juez o el magistrado. Los hechos, ¿cuáles fueron los hechos que ocurrieron objeto de esa conciliación? El objeto de la conciliación, ¿cuáles son las pretensiones? ¿Qué quiere ambas partes? ¿Cómo contesta la otra? Cuarto, las propuestas presentadas por el Ministerio Público. ¿Cuáles fueron las propuestas de solución que presentó el Ministerio Público para que llegara a darse a cabo esta conciliación? Quinto, el contenido, la extensión y modalidades y todo lo que hubo el acuerdo logrado dentro de la audiencia de conciliación. Las obligaciones a cargo de cada una de las partes, con indicación de la cuantía de cuánto debe la parte que fue solicitada a la audiencia de conciliación, el tiempo, el lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas allí en esta audiencia de conciliación. Como sexto, tenemos las consideraciones de la gente del Ministerio Público acerca del acuerdo a lo que llegaron las partes, o sea, cuál es su opinión respecto al acuerdo que llegaron ambas partes. Y por último, y no menos importante, la firma de quienes intervinieron dentro de la audiencia. Para que quede pactado el acta de la audiencia de conciliación, es lo que esto se debe realizar. Es obligatorio para poder acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Toda persona natural o jurídica, ya sea pública o privada, que considere que se le ha causado un daño antijurídico con ocasión de la expedición de un acto administrativo particular o la ocurrencia de un hecho, una omisión o una operación administrativa o celebración, una ejecución, una terminación o liquidación de un contrato estatal, debe obligatoriamente acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y agotar todos los recursos antes de irse por la vía procesal. Y esta fue mi explicación sobre la audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. En esta explicación hablé sobre la importancia que es la audiencia de conciliación para poder agotar recursos, para poder acceder a la vía procesal de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias por la atención prestada el día de hoy y pues nada, con este video quería hacer énfasis en que la audiencia de conciliación, no solo en lo contencioso administrativo, sino en nivel general, es un mecanismo de solución de conflictos que es muy importante para en cuanto al derecho y en cuanto a la vía procesal.